Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 17. Continuamos leyendo el Evangelio, hermanos, de San Mateo, cuya característica principal es presentar a Jesucristo predicando, pero también actuando. Por eso se estructura en discursos y en narraciones, donde se cuentan los hechos de Jesús, palabras y gestos que nuestro Señor Jesucristo realizó para manifestar su identidad como Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Mesías, el ungido, descendiente de David. Y hoy el marco del Evangelio nos presenta a nosotros como tema fundamental la fe en tres niveles o escenarios concretos. La primera manifestación de fe la encontramos en Jesús dialogando con un centurión romano. Centurión. Tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Era un jefe del ejército romano. El segundo encuentro de Jesús con la suegra de Pedro. Pedro estaba casado, tenía una suegra. Y Pedro no se sentía feliz porque su suegra estaba enferma. No. Por eso muchos dicen, no, es que no hay suegra buena. Hay que agradecer a la suegra porque gracias a ella tienes a tu esposa. Y el tercer nivel que nos revela el Evangelio de hoy, hermanos, es Jesús expulsando demonios de muchas personas y sanando una cantidad de personas enfermas. Y en las tres escenas, el hilo que conduce, hermanos, es la fe. Veamos entonces. La fe en el encuentro con aquel centurión romano. Tres características de este encuentro. Primero, este hombre se acerca a Jesús y es una de las características fundamentales de la fe. Es sentirnos cerca de Dios. Cuando somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres creyentes, vamos a los pies del Señor. Ayer fue el caso del leproso. Hoy es el caso de este hombre llamado un centurión romano. Él va y se pone a los pies del Señor. Y le dice, Señor, un criado mío lo tengo enfermo en casa. Está muy mal. Miren, observen, escuchen, analicen. No le dice, Señor, yo quiero que tú lo sanes. Yo quiero que tú hagas lo que a mí me parece. Hay una actitud, hermanos, de ponerse delante de Dios. Él le pone los problemas a Dios. Y en el fondo le está diciendo, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino tu querer, tu voluntad. Tú quieres. Se lo está presentando. No podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros se nos antoje, lo que a nosotros nos dé la gana, lo que nosotros querramos. Porque lo que Dios quiera para tu vida, para la mía, para nuestra familia, será siempre lo mejor. El centurión romano, la primera actitud de fe es que presenta sus necesidades delante de Jesús. La segunda actitud, hermanos, es que Jesús responde y le dice, sí, yo quiero, voy a ir a tu casa a sanar a tu criado. ¿Y por qué esta respuesta de Jesús? Porque Jesús no está viendo en él a un hombre de mucha autoridad y poder, está viendo a un buen ser humano, a un hombre noble, a un hombre que sabe amar, a un hombre que cree, a un hombre de fe. Porque este criado que era su esclavo, él no lo está tratando como un esclavo, está tan preocupado, lo trataba tan bien, que a pesar de su poder como autoridad militar, veía en ese esclavo, en ese criado, a un propio hijo. Y Jesús, viendo este corazón bueno del hombre, dice, yo voy a tu casa. Yo voy a tu casa a sanarlo, devolverle la salud. Y aquí aparece una segunda actitud de fe de este centurión romano. Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Es reconocer nuestra indignidad, reconocer nuestra pequeñez. Las personas de fe, hermanos, son personas humildes, que saben que por mucha autoridad que posean, por mucho dinero, por mucho poder, por mucho prestigio, nada de lo que poseen no lo tuvieran si Dios no se lo hubiese regalado. Este hombre sabe que su poder es limitado y que viene de alguien más fuerte, que es Dios. Las personas de fe reconocen su pequeñez y son humildes. Si la primera actitud de la fe es presentarse desnudos delante de Dios con todo lo que tenemos y lo que somos, sin obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, la segunda es reconocer nuestra pequeñez y nuestra indignidad. No merecemos nada. Dios lo ha dado todo. Por eso dice más adelante la tercera actitud, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta es la fe, hermanos, una fe total, una fe plena. Señor, tu palabra es vida.
Este hombre, cuando le dice eso a Jesús, lo está reconociendo como Dios, porque solamente Dios tiene el poder de hacer las cosas a través de la palabra. Dios creó el mundo con el poder de su palabra. Este centurión reconoce que Jesús tiene poder en su palabra. Tú no tienes que estar allá, entrar a mi casa, Señor. Basta que tú lo digas de palabra y quedarás sano. Porque yo, que soy un hombre y tengo poder, y le digo a alguien, ve, haz esto y va, o ven y viene, ¿con cuánta más razón lo harás tú? Que eres el centurión del universo. Tú tienes el poder de todo el universo. Tú tienes el control de la vida y de la muerte. Eso es la fe, hermanos. Creer absolutamente en el poder de Dios. Primera actitud, se acerca y se pone tal cual como Él es, delante de Dios. Segundo, reconoce su indignidad y su pequeñez y no obliga a Dios a hacer su voluntad. Y tercero, confía, cree plenamente en el poder de la palabra de Jesús, porque está reconociendo que Jesús no es un brujo, que Jesús no es un mago, que Jesús no es un embaucador. Jesús sana porque es Dios hecho hombre. Es el Emmanuel que ha venido a habitar en la casa de cada ser humano, sea judío, sea pagano. No le importa a Jesús la raza, la lengua, la religión. A Jesús le importa el ser humano, porque cada ser humano es hijo del Padre Dios, y el Hijo de Dios ha venido a rescatar a sus hermanos, que somos nosotros. Esa es la primera gran enseñanza en el encuentro con el centurión romano. La segunda gran enseñanza, hermanos, es la fe de Pedro, que lleva a Jesús a su casa y lo pone allí para que sane a su suegra. Y la suegra, que estaba postrada con una fiebre, no podía levantarse. Y la fe de aquellos que interceden por ella da efecto. Jesús la levanta e inmediatamente se incorpora y se pone a servirles. Hermanos, cuando estamos enfermos, que no sabemos amar, no sabemos tampoco servir, vivimos murmurando, renegando, y quien no vive para servir no sirve para vivir. Y aquella suegra de Pedro, apenas se levantó, se puso a servirles. Nuestras enfermedades no solamente son físicas, pueden ser también psicológicas y espirituales. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros dar lo mejor de nosotros mismos? ¿Qué nos impide ponernos al servicio de los demás? Puede ser esa enfermedad que tenemos, el egoísmo, el orgullo, la mentira, la vanidad. Y por último, también la fe conduce el encuentro de Jesús con esa multitud que le trae y expulsa demonios y sana a los enfermos. ¿Qué demonio nos perturba? ¿El demonio de la ambición, de la lujuria, de la ira, de la gula? ¿O una posesión o perturbación demoníaca? Pues el demonio tiene que temblar delante de un hijo de Dios, porque tú y yo lo somos, él no. Hoy vivamos desde la fe, apoyando nuestra plena confianza en el Señor para que este día sea inolvidable, bello y maravilloso. Cree, espera y ama en el Señor y verás la gloria de Dios, como nos narra hoy el Evangelio. Nada es imposible para Dios. Basta que tú y yo lo creamos y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Ánimo, coraggio, dicen los italianos. Coraje y fuerza. Dios está con nosotros. Jesús es el Emmanuel. Él ha venido a pagar por ti y por mí. Él te ama. Él me ama. Él nos ama. Cree como el centurión y dile: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Preséntale tu sufrimiento, tus inconvenientes, los problemas tuyos o de tu familia o de tus seres queridos, y verás la gloria de Dios. Solamente cree, es lo único que Jesús te pide. Hoy Jesús elogia a este hombre por su fe. También quiere elogiarte a ti por tu fe. Dios te bendiga. Arrivederci. Chao, chao. Juanca Mendoza. En Cristo la vida es più gustosa.